Una torre de radio se encuentra a 425 pies de un edificio. Desde una ventana en el edificio, una persona determina que el ángulo de elevación a la parte superior de la torre es de 38 grados y que el ángulo de depresión al fondo de la torre hay 30 grados. ¿Qué altura tiene la torre? Entonces, para configurar esto, este rectángulo azul será el edificio con una persona que está mirando por la ventana en esta ubicación aquí. Este rectángulo rojo representa la torre. Y debido a que la torre está ubicada a 425 pies del edificio, sabemos que esta longitud aquí es de 425 pies. Esta también sería la línea de visión de la persona. Debido a que el ángulo de elevación a la parte superior de la torre es de 38 grados, este ángulo aquí sería de 38 grados. Y el ángulo de depresión hacia el fondo de la torre es de 30 grados, y por lo tanto este ángulo aquí sería de 30 grados. Observe cómo tenemos dos triángulos rectángulos aquí, uno encima de la línea de visión, y otro debajo de la línea de visión. Nuestro objetivo es determinar la altura de la torre, que sería esta longitud aquí. Mirando este triángulo inferior derecho, si etiquetamos la longitud de esta pierna aquí y sub 1. Luego, mirando el triángulo superior derecho, si etiquetamos este tramo y sub 2, observe cómo la altura de la torre sería igual a y sub 1 más y sub 2. Y debido a que tenemos dos triángulos rectángulos aquí, ahora podemos usar la trigonometría del triángulo rectángulo para determinar la longitud de y sub 1 e y sub 2. Primero, mirando el triángulo inferior derecho, conocemos este ángulo aquí. Y sub 1, sería el lado opuesto, y también sabemos la longitud de esta pierna, el lado adyacente es de 425 pies. Entonces, como usaremos este ángulo en el lado opuesto y en el lado adyacente, debemos reconocer que usaremos la función tangente para determinar la longitud de y sub 1. Mirando el triángulo superior derecho, nuevamente, si usamos este ángulo, observe cómo y sub 2 es el lado opuesto. Y también sabemos que el lado adyacente tiene una longitud de 425 pies. Entonces, en ambos casos, utilizaremos la función tangente para determinar y sub 1 e y sub 2. Entonces, nuevamente, mirando el triángulo rectángulo inferior podemos decir que la tangente de 30 grados debe ser igual a la razón del lado opuesto al lado adyacente o y sub 1 dividido por 425 pies. Luego, mirando el triángulo superior derecho, podemos decir que la tangente de 38 grados es igual a, de nuevo, el lado opuesto dividido por el lado adyacente o, y sub 2 dividido por 425 pies. Observe cómo, en ambos casos, para resolver y sub 1 e y sub 2, multiplicaríamos ambos lados de la ecuación por 425. Mirando el lado derecho, observe cómo esto se simplificaría a 1 y esto también lo haría. Por lo tanto, y sub 1 es igual a 425 veces tangente 30 grados. E y sub 2 es igual a 425 veces tangente 38 grados. Y nuevamente, debido a que la altura es igual a y sub 1 más y sub 2, podemos decir que la altura es igual a 425 tangente 30 grados más 425 tangente 38 grados. Y ahora vamos a la calculadora para obtener una altura aproximada. Lo primero que debemos hacer es verificar que la calculadora esté en modo de grados porque nuestros ángulos están en grados. Entonces presionaremos la tecla de modo, bajaremos a la tercera fila, resaltaremos el grado, presionaremos Enter. Regrese a la pantalla de inicio presionando el segundo modo para salir. Y luego ingresaremos 425 tangente 30 más 425 tangente 38 grados. Entrar. Si redondeamos a 2 decimales, observe cómo la altura aproximada sería 577.42 pies.
Espero que hayas encontrado esto útil. -9F de 3812 a 5320.